Bueno, como primer momento, puntos clave a tener en cuenta para proceder a realizar la intubación es que es el momento máximo de aerosolización de partículas, por lo tanto debemos reducir al máximo la cantidad de operadores que van a realizar el procedimiento. Por esto también necesitamos el equipo de protección personal máxima, es decir, el número 3, que consiste en la cofia. En realidad la cofia no está en muchos protocolos, pero nosotros en Unidad Coronaria decidimos implementar su uso. La protección ocular, el barbijo N95, con un barbijo quirúrgico por sobre este barbijo, camisolín hidrorrepelente y guantes, siempre utilizando la secuencia de intubación rápida. Como estrategias de soporte respiratorio podemos dividirlas en dos. Para los casos leves podemos utilizar la máscara con reservorio, está contraindicada la máscara Venturi y la cánula nasal, procediendo a realizar la intubación orotraqueal de manera precoz, evitando la utilización tanto de BNI como la cánula de alto flujo por no tener los requerimientos de bioseguridad en nuestra institución. Generalmente vamos a hablar de las indicaciones de intubación orotraqueal. Tenemos criterios clínicos y criterios gasométricos. En cuanto a los criterios clínicos, tenemos la disnea moderada o grave con signos de trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios o movimiento abdominal paradojal. Tenemos frecuencia respiratoria mayor a 29 respiraciones por minuto, estabilidad hemodinámica con falla orgánica múltiple y también implementando el juicio clínico que nosotros hacemos del paciente. En cuanto a los criterios gasométricos, podemos mencionar la PAFI menor a 150 milímetros de mercurio, la necesidad de una fracción inspirada de oxígeno mayor al 0,5 para alcanzar una saturación periférica de oxígeno de al menos 93%, y fallo ventilatorio agudo diagnosticado, digamos, por un pH menor a 7,35 y una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. ¿Cuándo decidimos no ventilar? Es por ahí la decisión más complicada, más compleja. Principalmente lo dividimos en dos, en la expresión de no intubación mediante directivas anticipadas por parte del paciente y la decisión basada en el principio de justicia, teniendo en cuenta los recursos que nosotros presentamos al momento de tomar esta decisión en nuestro servicio. Si es necesario reevaluar el requerimiento de las terapias de manera diaria, es una decisión que debería tomar no solo un profesional de manera individual, sino una decisión del equipo de salud, y siempre comunicar a la familia, y en el caso de que se decida la no intubación orotraqueal, establecer un plan de cuidados paliativos con el paciente. Bien. Lo que nos vamos a focalizar es en la secuencia de intubación rápida, ¿sí? Cuyo objetivo es, por un lado, evitar la tos para disminuir la aerosolización de partículas y reducir a 1 minuto o menos el tiempo entre la administración de la droga y el pasaje efectivo del tubo endotraqueal. Consiste, a grandes rasgos, en 3 fases. La fase de preparación, que lleva entre 0 y 15 minutos, que se establece el checklist y la posición del paciente. Una segunda fase, que es la fase de intubación propiamente dicha. En primer momento se establece la preinducción, que consiste en la preoxigenación, en alrededor de, lo ideal son menor a 5 minutos, y la premedicación. Y una segunda fase, que es la fase de apnea, que consiste en la inducción, en la droga inductora, la laringoscopía y el paso del tubo, que esto es lo que debe ser menor a 1 minuto. Y posteriormente los cuidados post-intubación, lo inmediato y las indicaciones posteriores. Bien, en cuanto a la preparación, tenemos el checklist que debemos llevar a cabo, que consiste en 4 etapas: la evaluación, el equipamiento, el equipo y el plan. En cuanto a la evaluación, principalmente ver si tenemos predictores de vía aérea dificultosa, cuál es el compromiso fisiológico que tiene el paciente, si hay inestabilidad hemodinámica, si hay hipoxia, acidosis, alergia u otras enfermedades subyacentes, si están notificados otros médicos, enfermeros y kinesiólogos que van a ser los que van a formar parte del procedimiento, y si hay algún plan alternativo de vía aérea, ya sea por un equipo más entrenado, por así decirlo, como en el servicio de anestesia, o la indicación de una vía aérea quirúrgica. Bien, en cuanto al equipamiento, tenemos que tener en cuenta el monitoreo, los insumos y las drogas. Monitoreo, oximetría, capnografía si existe en la institución, sensor de tensión arterial
y electrocardiograma. En cuanto a los insumos, máscara reservorio o bolsa máscara con filtro, que sería el AMBU. Siempre tener en cuenta que tiene que ser con filtro. Tubo endotraqueal, un mínimo de dos tubos. Cánula de mayo, mandril, lubricante, cinta, jeringa, laringoscopio. Aspiración, un sistema cerrado de aspiración. Estetoscopio y el ventilador. En cuanto a las drogas que tenemos que tener preparadas, primero un acceso venoso permeable con administración de fluidos endovenosos, drogas vasoactivas, analgésicas, sedantes y bloqueantes neuromusculares, y la sedación posterior a la intubación orotraqueal. Con respecto al equipo que va a llevar a cabo el procedimiento, debería estar conformado por 2 médicos, un primer y un segundo operador, que deberían ser los 2 operadores con mayor calificación para realizar la intubación, un kinesiólogo y 2 enfermeras. Lo ideal es que solo estén 3 personas dentro de la habitación, es decir, el médico que va a realizar la intubación, un kinesiólogo que vendría a ser un asistente de vía aérea y un enfermero que va a proceder a administrar las drogas. El resto debería estar por fuera y asistiendo en caso de que se lo necesite. En cuanto al plan, primero, evaluar si el paciente está optimizado, es decir, la posición del paciente, la altura de la cama, la dentadura, la preoxigenización y el estado hemodinámico del mismo. Posteriormente, ver cuál es el plan para el procedimiento, si tenemos un plan A, y en el caso de que sea una intubación dificultosa, un plan B o un plan C, como puede ser el servicio de anestesia o la realización de una vía aérea quirúrgica. Ver cuáles son las drogas que se van a utilizar, en qué momento y qué dosis, cómo se administran, y chequear si el resto de los operadores tienen alguna duda o pregunta. Se procede a realizar la intubación orotraqueal y posteriormente a los cuidados. Bien, en cuanto a la posición del paciente, lo más importante es buscar la alineación de los 3 ejes, el eje oral, el eje faringeo y el eje laringeo. Esto lo logramos colocando un soporte como una almohada o ya sea abajo de la cabeza y también por debajo de la espalda, digamos, por debajo de los hombros, logrando así posteriormente la hiperextensión de la cabeza del paciente. En cuanto al plan de trabajo, lo primero que se va a hacer es preoxigenar al paciente, ¿sí? La idea es obtener una saturación de 100% en menos de 5 minutos. Como lo mencioné anteriormente, se podría realizar. De elección es la máscara reservorio, y la segunda opción sería una bolsa máscara, que es el AMBU, siempre con un filtro entre la bolsa y la máscara. Posteriormente se pasa a la preinducción, ¿sí? Que eso se debe realizar en menos de 3 minutos con drogas. En un primer momento, analgésicas. La droga de elección es el fentanilo, la dosis es de 1 a 3 microgramos kilo, y acá podemos ver las dosis, digamos, para cada peso del paciente. Siempre con una ampolla diluida, digamos, en 10 mililitros de solución fisiológica. Entonces, se administra en un primer momento la droga analgésica, posteriormente la droga sedante, que la de elección es el propofol por su rapidez en establecer su efecto terapéutico, de 1 a 1,5 miligramos kilo, sin diluir, y posteriormente se procede a la inducción, que es con un bloqueante neuromuscular. En el caso de la secuencia de intubación rápida se usan los bloqueantes despolarizantes como la succinilcolina para evitar la tos del paciente y la aerosolización de partículas. La dosis es de 0,6 microgramos kilo, y acá, como mencioné para las otras drogas, Gaby, se nos cortó, ¿eh? Gaby, se nos cortó la transmisión. laringia o dispositivos de vía aérea dificultosa, considerar la vía aérea quirúrgica.
Bien, en cuanto a los cuidados posteriores a la intubación, podemos mencionar inflar el balón siempre antes de ventilar, eso es muy importante también para disminuir la dispersión de partículas, ventilar, utilizar como método de chequeo contemos con ella la capnografía, si está disponible, la evaluación eventualmente visual, y si no tenemos capnografía, la auditiva mediante el uso de un estetoscopio. Se debe asegurar el tubo endotraqueal y proceder a la realización de una radiografía de tórax. En cuanto a las indicaciones posteriores a la intubación orotraqueal, la pseudoanalgesia, principalmente con un objetivo de tener un RAS de -4 a -5. Las drogas en máxima concentración, tratar de evitar, digamos, el ingreso de enfermería al recambio de las drogas, así que se busca concentrarlas lo más posible. La vacación de sedación de rutina está contraindicada, solamente se indica como paso a la extubación. Se comprueba la estabilidad hemodinámica del paciente y se contienen los miembros superiores en plan de evitar la autoextubación. Bien, como mencioné anteriormente, podemos ver la capnografía como método de elección para establecer la correcta colocación del tubo endotraqueal. Lo más importante es, primero, ver los valores, ¿sí?, de la presión telediastólica telespiratoria, no telediastólica, de la presión de dióxido de carbono, que es aproximadamente entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Y lo importante es ver la curva, ¿sí? Es una curva que al final de la expiración debe tener su pico máximo dentro de estos valores. Bien, en cuanto a las drogas a utilizar, más o menos las mencionamos anteriormente, pero la de elección como analgésica es el fentanilo. Dentro de las de sedación tenemos el propofol y el midazolam, pero la de elección es el propofol por el tiempo de inicio de acción. Como otras variantes como bloqueantes neuromusculares, podemos utilizar tanto el atracurio como el pancuronio. Bien, ahora pasamos a la parte de extubación en pacientes COVID-19. Bien, en cuanto a los criterios para extubar al paciente, primero se procede a realizar la realización de una prueba de respiración espontánea en caso de que el paciente tenga la mejoría clínica sostenida de la causa que ameritó la intubación orotraqueal, que esté afebril, que tenga una PIB menor a 12, una PAFI mayor a 150, con un FIO de 50% o menos, sin requerimientos inotrópicos y un drive respiratorio activo, es decir, que tenga el estímulo neural conservado para mantener una ventilación espontánea. Lo más importante que tiene que quedar en claro es que no se debe desconectar al paciente del respirador, ¿sí? Siempre se maneja variando las presiones y los parámetros del respirador, nunca se debería desconectar. Bien, la prueba de ventilación espontánea se puede realizar en CPAP 5, presión soporte de 7 con PIB de 0 o presión soporte de 0 con PIB de 5. Lo ideal es realizarlo durante 30 minutos, que demostró igual eficacia que la prueba que se hace convencionalmente de 2 horas. Podemos tener dos variables, el fracaso, ¿sí?, que los criterios de fracaso los tenemos por aquí abajo, son parámetros de tensión arterial, de frecuencia respiratoria, de frecuencia cardíaca, de saturación periférica de oxígeno, el patrón respiratorio y la presencia de sudoración, o si el paciente tolera la prueba y presenta una protección de vía aérea adecuada, se procede a la extubación. En caso de que el paciente tolere la prueba, pero por algún otro motivo se decide no extubar, se reinicia la ventilación en modo de presión, y si se tolera y por algún momento, por alguna causa, digamos, tiene una traqueostomía, siempre recordar la utilización del humidificador y del filtro. Bien, siempre como criterios para evaluar, más allá de la prueba de ventilación espontánea, se deben evaluar las variables relacionadas con la protección de la vía aérea. ¿En qué consisten? Son tres: el estado de conciencia, mediado por la escala de RASS, la escala de Glasgow,
ya sea en pacientes neurológicos o no neurológicos, y la respuesta a las 4 órdenes de apertura ocular, de dirección de la mirada, de apretar la mano y cerrar la lengua. Lo segundo son las cantidades de secreciones, ¿sí? La necesidad de aspiración a intervalos mayores de 2 horas, y la fuerza tusígena que se valora por medio de la PIMAX y la PEMAX. Bien, en cuanto al procedimiento en sí mismo de extubación, lo debe realizar un solo operador. Siempre se debe preparar el barbijo ya colocado por encima de la cabeza del paciente. Se conecta, no se desconecta el respirador, siempre se deja en modo stand-by. Se desinfla el balón, se retira la sujeción y se procede a la extubación con posterior colocación de barbijo. En caso de que requiera oxígeno suplementario, se recomienda colocar la máscara al reservorio y por encima el barbijo. Bueno, y ahí finalizaría la presentación. Bueno, muchas gracias, Gaby. Hasta acá tenemos más o menos 20-25 minutos. Como decíamos, nos quedan 15 minutos para preguntas. Gracias también a la gente de Anestesio, que nos ayudó mucho con esto, nos asesoró con todo lo que tiene que ver con drogas y protocolos, que los amalgamamos con los de ellos. Vamos a pedirles a todos los que quieran participar, hablar, queda todo abierto debate. Recuerden poner el micrófono para empezar a hablar, cada vez que no hablen, ciérrenlo para que no se haga tanto eco y tanto audio. Lo primero que creo que podemos plantear, o que más problemas genera o menos evidencia escrita hay, tiene que ver con los criterios de no intubación que planteamos al principio. Y bueno, a partir de eso, cualquier otro tema que quieran plantear, que quiera, puede tomar la palabra. Bueno, buenísimo, estuvo buenísima la presentación. Lo primero que estás marcando vos, Lean, la verdad que no hay un código de ética. Ayer nosotros eso se lo consultamos a la gente del Comité de Crisis General del hospital, y no hay un código de ética escrito con respecto a quién se decide ventilar o no, y vamos a tener que armar algo de eso, trabajar en eso para, si llegado el momento lo necesitamos, lo haremos. Eso con respecto a la primera parte. Después tomamos varias anotaciones que, bueno, son por ahí más que nada técnicas. Acá Leo le va a decir cuáles son las cosas que anotó y bueno, y ver cómo se va a arreglar eso en el algoritmo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, primero, Sí. en unidad coronaria, Alejandra, y yo vi que hay etomidato. El etomidato se puede utilizar, es más estable hemodinámicamente, no es tan depresor como el propofol, y es de elección, tenemos disponible eso. Y lo que habría que sacar es el midazolam, por el que tiene un inicio de acción un poco más tardío. Entonces, si de elección tenemos propofol y etomidato, tendrán que ser esos dos. Con respecto a los relajantes, succinilcolina hay. Para el momento de la intubación, el mejor es succinilcolina. Los otros tardan un poquito más, el atracurio, pancuronio, becuronio, rocuronio. Después, en el manejo del paciente ventilado crónico, sí, la evidencia habla del atracurio y no de los otros relajantes. Pero lo que habría que priorizar es el uso de propofol, etomidato o succinilcolina. Y ver la posibilidad de retirar los otros relajantes de la unidad coronaria si no los vamos a utilizar, o dejar atracurio, que es el que está demostrado en pacientes ventilados crónicos. La segunda anotación es lo de la vía aérea dificultosa, que se evalúa por el Malpati, que son 4, se clasifica en 4, no sé si todos lo saben. Ustedes lo ponen como un algoritmo, debería estar ahí o deberíamos estar instruidos al respecto. Después la escala de RAS también, no sé si están todos informados, interiorizados. Eso también estaría bueno ponerla como un anexo, o que esté la tabla ahí. Lo otro que no pusieron es, en las guías lo que sugieren es, como muy bien ustedes dijeron, lo del respirador en stand-by para que no haya un flujo de aire, pero tampoco pusieron que hay que clampear el tubo cuando se lo manipula, cosa que tampoco haya un flujo ahí. No sé, hasta hace unos pocos días tampoco teníamos pinza, pero creo que estaban averiguando, eso es importante. Otro punto es que estaban mal los valores de PIP y sobre PIP en la tabla. Es 0 y 5 de PIP. Si es presión de soporte 0, 5 de PIP. Dice 0 y 0. Son detalles, después los cambiamos. Y
Creo que ya está. Ah, y después que video en laringo, nosotros no tenemos, no sé si ustedes tienen una información como que a veces algunos anestesistas nos han ayudado y tienen video en laringo, pero nosotros también en unidad coronaria no tenemos. Y no sé qué es lo que se refiere con dispositivos de vía aérea dificultosa, si es babilla de Eichmann o es alguna otra cosa. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias por las correcciones. La idea es que anotemos todo esto para modificarlo. A mí me gustaría también que en algún apartado estén las cosas que no hay que hacer, porque eso también me parece importante, sobre todo para el que no pudo escuchar la charla y se va a seguir y se va a guiar por esta sistemática. Y otra cosa que ya vengo, que también consideramos que es recontra importante, es que una de esas dos personas que entra a ventilar, primero que no va a ser un residente, y segundo que uno de esos dos tendría que ser un anestesiólogo. Eso lo tenemos que hablar en otro nivel con los jefes de anestesiología y con el médico de guardia para tratar de coordinar esa situación, ya que la mayoría de las intubaciones va a ser electiva. Excelente, Ari. Ya está todo anotado. Y toda esta charla está quedando grabada, así que después la voy a bajar a un formato AVI o a un formato de video y se la paso para todos los que no hayan podido estar. Dale, perfecto. No sé si Gus, creo que Gus salió de la reunión, pero no sé si Gus o alguno de los chicos quiere aportar algo más. Si no, terminamos. No, gracias. Estuvo clara la charla. Bueno, listo. Creo que llegamos hasta acá entonces. Muchas gracias a todos y después eventualmente les paso el video para que el que lo quiera tener. Perfecto. Un aplauso acá. Virtual. Nos vemos.